Muy bien, bendiciones para todos ustedes que están acá en la Comunidad Cristiana de Transformación y para todos aquellos que nos están viendo desde cualquier lugar del mundo. Bienvenidos a este fantástico show en el cual nos haremos, no, mentiras, en este espacio donde vamos a compartir la palabra de Dios. Bienvenidos, estamos aquí para poder honrar el nombre del Señor Jesús y que ustedes sean edificados en su palabra. El fundamento del creyente, ¿qué tiene que ser? La palabra de Dios. Entonces nosotros queremos exponerles a ustedes hoy un mensaje sencillo pero contundente de la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a tener como base teológica la epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 16. Vamos a leer Biblia. ¿Les parece si leemos Biblia hoy? La idea es que usted salga de aquí por lo menos gordito espiritualmente. Hoy el mensaje es muy bueno. Si vieran que en estos días que lo he estado preparando, me vengo enamorando mucho de esta epístola. Yo siempre me he identificado con el hermano Cefas, siempre me he identificado con él, pero en estos días que le he venido leyendo, ha marcado mi vida una cosa impresionante. Estuve orando por una persona esta semana y mientras oraba por esa persona, Dios me trajo a memoria este pasaje del capítulo 1, verso 6, donde dice que la fe tiene que ser probada. ¿Qué tal es nuestro tesoro? ¿Qué tan fuerte es nuestro tesoro? Que tiene que ser probado para que veamos su pureza y genuin, ¿cómo se dice? Eso, genuinidad. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por mis hermanos, gracias por esta congregación que tú nos has permitido, Dios mío, pastorear y guiar. Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tu mano gloriosa esté sobre nosotros y que a mí me uses, que no sea mi humana sabiduría, sino tu presencia la que llene nuestra vida. Tu palabra es la que hace en nosotros el efecto de lavar. De hecho, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Ya el Señor nos lavó hace más de 2000 años con la palabra que Él profirió. Ya hoy nosotros tenemos que entender que el hisopo con el cual nos vamos a refregar, a quitar todas esas cosas del mundo, toda esa carnalidad y banalidad que tenemos, la tenemos que hacer de nosotros por voluntad propia, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Muy bien, vamos a leer la Biblia entonces. A ustedes, pues nosotros lo vamos a leer acá. Y ustedes lo van a leer, las personas que están fuera, pues no de este auditorio, en pantalla. Queremos enviarle un saludo a los amigos que nos están viendo de Madagascar. El texto es primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 16. Este capítulo tiene 26 versos, 25 versos, pero hoy vamos a trabajar a leer del 1 al 16 y vamos a centrarnos como base teológica en los versos 13, 14, 15 y 16. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Esto es hermoso. Dice en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ojo con esta palabra que es clave, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Usted no se alegra cuando lee que hay algo para usted? Enseguida vamos a hablar de esto. Perdónenme. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea, perdón, manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el objeto de la fe? La salvación. El objetivo principal de la fe es traernos salvación a las almas. El fundamento de la salvación, ¿cuál es? La fe. ¿Quién la da? Dios. ¿Con qué motivo? Por gracia, pero el objetivo es la fe. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo por perdón, es que aquí hay una manchita. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, esa es la palabra para hoy, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí continúa el contexto de este pasaje, pero hoy no lo vamos a trabajar. No quiere decir pues que vamos a hablar de una herejía. Bueno, uno siempre habla de herejías, pero vamos a tratar de que no sean tan profundas hoy. Muy bien. Primero que todo vamos a dar un contexto histórico acerca de lo que es la epístola del apóstol Pedro para saber cómo la podemos equiparar y cómo podemos empezar a aplicar esos principios para nosotros. Número uno, la epístola fue escrita para un grupo de personas que empezaron a estar en una persecución. Por eso en el verso 1, cuando está haciendo la salutación es un saludo, cuando está haciendo la salutación, él empieza a decirle a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Un expatriado es una persona que, aunque es por ejemplo, ¿ustedes qué son? Ustedes son expatriados. Su nacionalidad, ¿dónde está? Hablando físicamente, es de allá, ¿cierto? Es Venezuela. Esa es la nacionalidad que ustedes tienen. O sea que ustedes en este momento acá en Colombia, ¿qué son? Expatriados, digámoslo, son unos peregrinos, están aquí de paso, están de paso. Todos nosotros los creyentes tenemos que empezar a entenderlo primero. Nosotros como creyentes en Jesucristo somos peregrinos acá en la tierra. Nuestra ciudadanía no pertenece a este tiempo, no pertenece a este reino. Nuestra ciudadanía, ¿a dónde pertenece? Pertenece al cielo. Ahí es donde la gente empieza a decir, es que esos evangélicos son como medio rayados, como medio locos, porque están diciendo que no pertenecen a este tiempo. Déjeme decirle que esas son de las cosas que a mí más me apasionan del evangelio. Con base en este pasaje, estuve pensando, antes del contexto histórico, es que a estos hermanos los empezaron a sacar de la región donde ellos vivían. ¿De dónde los sacaron? A ellos los sacaron de tierras de Judea, de Jerusalén, de Samaria, del sector donde el Señor Jesucristo vino y estuvo predicando. Estos hermanos expatriados eran creyentes en Jesucristo que eran judíos. La mayoría habían sido judíos, la mayoría. Habían practicado la religión judaica y eran judíos de nacimiento, se habían nacido y criado en la región de Judea. Entonces eran de Dios por todas partes, nacidos en la tierra escogida de Dios, practicaban la religión que Dios había dado para que practicaran y aparte de eso habían creído en Jesucristo como su Salvador. Por donde lo viera, esa gente iba a ser ¿qué? Salva. Esa predestinación ahora se extendió para usted y para mí.
Entonces usted y yo, por la gracia que dice acá el apóstol Pedro, que sean multiplicadas, pertenecemos a ese círculo. En el libro de Romanos capítulo 11, todo el capítulo 11 de Romanos habla de un árbol, que el árbol es Israel. Y dice que por causa de la desobediencia de ese árbol, usted y yo estamos injertados como una rama en ese árbol. Entonces el Señor está diciendo, a través del apóstol Pedro, entonces Israel se va a perder por su pecado en ninguna manera. Antes bien la promesa se va a cumplir en ellos. Pero era necesario que nosotros fuésemos injertados ahí para que nosotros pudiésemos saborear de las glorias venideras de Dios, de las que habla la mayoría de los pasajes bíblicos. Las glorias venideras de Dios están reservadas ¿para quién? Para usted y para mí se llaman buenas noticias. Resulta que en ese tiempo, en el contexto histórico que le estoy diciendo a ustedes, a ellos los empezaron a perseguir por su fe. A ellos los empezaron a perseguir porque creían en Jesucristo. Cuando ellos los empezaron a perseguir, la persecución no era de que se burlaban de ellos, evangélico, pandereto, aleluya. No era una persecución de esa magnitud. Era una persecución épica. Era una persecución macroscópica. Porque era una persecución donde ellos proclamaban, que eran nacidos de Jesucristo, que eran hijos de Dios y los tildaban de herejes. Resulta que históricamente, hace 2000 años, la religión predominaba, sobre todo en esa parte del Oriente, predominaba sobre la política. Hoy en día en el Oriente la política, perdóneme, la política y la religión van de la mano, pero en esa época allá predominaba la religión. Al predominar la religión, entonces cualquiera que proclamara que Jesucristo era rey, inmediatamente le acusaban de quererse levantar también políticamente en contra del Imperio Romano, que ese fue el causal del complot contra el Señor Jesucristo. Dijeron que él se quería levantar como rey y entonces estaba atentando contra Roma. Entonces esa fue la excusa que utilizaron los sumos sacerdotes de la época para lograr apresar, arrestar y posteriormente crucificar al Señor. Entonces a estos cristianos los empezaron a perseguir. En esa época, el que dijera, yo soy evangélico, yo soy cristiano, pa' los leones. Yo soy cristiano, yo soy evangélico. Le cogían a los hijos y se los mataban. Perdón. Cogían a las personas y las aserraban vivas. O sea, con un serrucho los empezaban a cortar de arriba, de abajo arriba. A las mujeres que estaban en embarazo, les abrían el vientre, les hacían una cesárea, les sacaban el bebé, obviamente lo mataban, y enseguida les metían un gato vivo y le cosían eso de cualquier manera y la tiraban a la fosa de los leones. Le estoy hablando de solamente 2 o 3 castigos que hacían en esa época por decir que era cristiano. Entonces la persecución era una persecución verdadera, ¿sí o no? Hoy en día a nosotros nos dicen, ay, pandereto, aleluya, oh, me están haciendo bullying, oh, me siento tan acosado, oh, te miran feo porque eres evangélico, oh, oh. Nosotros somos unos merengues impresionantes. Nosotros no sabemos lo que es pasar verdaderamente por una prueba. Le estoy hablando del contexto histórico. Y este apóstol le estaba escribiendo a personas que estaban en 5 regiones. Gemátricamente, el número 5 es el número de la gracia. O sea, él le escribió, guiado por el Espíritu Santo, enviándoles un mensaje de gracia a esas personas, de fortaleza. El apóstol Pedro no era cualquier apóstol. El apóstol Pedro era el jefe de la línea apostólica. Entonces, lo que él dijera tenía ¿qué? Importancia. Lo que él proclamara tenía importancia. Entonces, la gente cuando recibió esta carta, ¿cómo la recibió? Imagínense ustedes la actitud con la que ellos recibieron eso. Necesitaban esperanza. Él le estaba escribiendo a un grupo de personas que aparentemente eran maduros espiritualmente. Pero como le pasó también a los de Tesalónica, a estas personas se les estaba acabando la esperanza. Se les estaba acabando la motivación, se les estaba acabando el entusiasmo por las cosas de Dios. ¿A usted alguna vez le ha pasado eso? ¿Se le ha acabado el entusiasmo por las cosas de Dios? ¿Se le ha acabado la emoción? Ahí es donde yo digo, mira, no voy a hablar mal de las iglesias grandes, Dios me ampare, yo fui pastor en una iglesia grande y demás. Pero ahí es donde uno dice, cuando se acaba la emoción, ¿qué queda? Cuando se acaba la emoción, ¿qué queda? Tiene que quedar una convicción. Este espacio es ¿para qué? Para que nosotros recibamos palabra, nos nutramos de la palabra y ahorita que vamos a orar, oremos para que Dios nos dé fortaleza, para que esta palabra sea en nosotros el aliciente espiritual, para que nosotros podamos fortalecernos en Dios
y sobre todo en el proyecto, en el poder de su palabra. ¿Están conmigo? Históricamente, entonces eso fue lo que les pasó a ellos. Ahora, ¿cómo podemos acomodarlo eso a nuestra época? Hoy en día usted y yo sufrimos persecución en la medida y en la dimensión en la cual nosotros estamos, pero sufrimos persecución. En esa época esa gente era muy fuerte, porque soportar una persecución de esa magnitud emocionalmente, esa gente no eran débiles mentalmente. ¿Cierto que sí? Ojo con lo que le estoy diciendo. Débiles mentalmente no eran. Esa gente tenía que tener una fortaleza mental impresionante. Y aquí el apóstol Pedro, esa gente en la capacidad mental que tenían, el texto no lo dice, pero por implicitud yo lo estoy deduciendo. La capacidad mental que esa gente tenía era muy fuerte. Y enseguida el apóstol Pedro les dice, bueno, ustedes se tienen que ceñir los lomos ¿de dónde? Del entendimiento. Ceñir los lomos, en una palabra castiza, es amárrese los pantalones. ¿Pero cuáles pantalones? Los del entendimiento, enseguida vamos a hablar eso. Entonces resulta que ahorita les iba a decir algo, no me perdí, sino que seguí con el contexto histórico. Ahora viene lo otro. La entrada para este pasaje, para el tema de hoy. ¿A cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida les han vendido la idea de algo? Un producto, un servicio, algo. ¿Cuántas veces se lo han vendido? Cada rato, ¿sí o no? Cada rato te llegan mensajes, pirámides. Es más, dijo un amigo mío venezolano que le llegó una vez otro venezolano y le dice, ese veneco me tumbó con una nevera. Póngale pues cuidado. Yo no voy a decir que fue José y Paula. Eh, Entonces póngale pues cuidado. Los tumbó otro veneco. Entonces póngale pues cuidado. A ustedes ¿cuántas veces han comprado electrodomésticos? Muchas veces. Y siempre que compran electrodomésticos, ¿les dan un manual? Sí. ¿Cuántas veces leen ese manual? Con honestidad. Nunca, ¿sí o no? ¿Ustedes alguna vez han hecho un contrato? Y ven solo las imágenes, ni siquiera lee. Uno ni siquiera lee, solamente lee las imágenes. Bueno, póngale pues claro que eso es error. Ahora, ¿cuántas veces ustedes han hecho algún contrato, han firmado algún contrato y no han mirado la letra pequeña? Y resulta que dicen, ay, sobre todo acepto. Sobre todo cuando uno acepta los servicios de internet, uno le dice acepto. Uno que va a ponerse a leer 72.000 páginas, no simplemente acepta. Ah, sí, ese es otro tema. Resulta que la trampa ¿en dónde está? En la letra pequeña. La trampa está en la letra pequeña. Hoy yo quiero comentarles a ustedes que a Dios le interesa vendernos algo. Yo siempre he dicho que Dios es un motivador, un excelente motivador. Y a Dios le gusta, Dios quiere vendernos algo. ¿Qué nos está vendiendo Dios hoy a nosotros? Nos está vendiendo una finca, porque es literal. La Biblia dice que allá vamos a tener extensiones súper amplias de árboles. Y dice que del trono de Dios, en la Biblia dice en el libro Apocalipsis, que del trono de Dios sale un río. Y al lado y lado del río hay unos árboles, que se llama el árbol de la vida. Y el que coma de ese árbol va a vivir ¿para cuándo? Para siempre. O sea, habla de una dieta. La Biblia habla de una dieta, la Biblia habla de extensiones de tierra. O sea, la Biblia hace énfasis en cosas tan pequeñas que uno ni siquiera a veces las mira, pero la Biblia hace énfasis en eso. Resulta que Dios nos está vendiendo a nosotros una finca, una herencia. Nos está vendiendo no porque tengamos que comprarla, sino porque nos está diciendo, allá van a estar ustedes. Y entonces uno dice, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces Dios, como no es tráfuga, y dice aquí en este texto, Él no hace acepción de personas, entonces Él nos está diciendo a usted y a mí, yo les voy a dar a ustedes eso, es totalmente gratis, pero ustedes tienen que firmar un contrato. ¿Cuál es ese contrato? Ese contrato se llama fe. ¿Usted firma con qué? Con fe, usted firma con fe. Y el Señor no le va a traer letra pequeña, el Señor le va a traer a usted la letra normal. Él le dice, mire, usted va para allá, y le garantizo, les voy a hablar del propósito del resumen de lo que hemos hablado de la herencia viva. Eso es una herencia viva. O sea, no es una tierra muerta, infértil, que no le va a producir a usted nada. Es una herencia viva en la cual usted va a tener bendiciones abundantes, en la cual usted va a vivir eternamente, en la cual usted va a gozar de salud perpetua. Hay gente que gasta plata e invierte plata es que en artículos y elementos para la vida eterna. Y de saber que la vida eterna no se va a ver acá, sino que se va a vivir allá y se va a vivir por gracia, no hay que comprar absolutamente nada. Eso es una maravilla. Buenas noticias. ¿Me estoy dando a entender? Entonces resulta que en el verso 3 y 4, el Señor está hablando acerca de lo que nos está ofreciendo, de esa herencia, ¿cierto?
Y él está diciendo que esa herencia tiene unas particularidades. ¿Cuáles son las particularidades de esa herencia? Dice que es una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Cosas que acá en la tierra normalmente se van a dañar. Deje usted un árbol sin cuidarlo y ¿qué va a pasar en 2 o 3 meses? Se va a dañar, o sea, se va a corromper, se va a contaminar y va a perder su esencia, su brillo. La herencia que Dios nos da a usted y a mí es una herencia que es incontaminable, imperecible e inmarcesible. ¿Están conmigo? Listo. Ahora, esa herencia requiere de un solo elemento, o sea, un solo pago. ¿Cuál es ese pago? De parte tuya y de parte mía, es la fe. Pero resulta que la fe tiene un propósito. El propósito de esa fe es que usted y yo lleguemos a obtener eso que Dios nos quiere dar a usted y a mí. La fe en griego es pistis y pistis es persuasión. Entonces Dios nos quiere persuadir a usted y a mí mostrándonos algo que la tierra acá no nos va a ofrecer, no nos va a dar absolutamente nada. Usted, por ejemplo, acá tiene que trabajar para obtener un salario. Y no es un salario, usted dice, uy, no, es que yo me gano 7 millones de pesos. Yo conozco una persona que se gana 14 millones de pesos mensuales. Usted dirá, eso es mucha plata. Pero esa persona, no, ya gana menos porque ya se pensionó. Entonces pero hasta hace un mes se ganaba 14 millones de pesos, 2 meses. Es un familiar mío, se ganaba 14 millones de pesos. Y usted ahorita ve a ese pobre hombre con oxígeno, con problemas renales, o sea, una cantidad de cosas. Yo decía, se ganaba 14 millones de pesos, ¿para qué? Si su vida la gastó. En este momento, que se gane 10 millones, 7 millones, lo que sea, no le alcanza para el solo hecho de poder respirar sin necesidad de tener un auxilio, una ayuda, un respirador, porque él ya tiene que tener un respirador permanente. Usted y yo nos tragamos la cantidad de toneladas de oxígeno diario y no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces Dios quiere que usted le pague a él ¿con qué? Con fe. Pero Dios es tan bueno que esa fe que usted tiene no es suya. Esa persuasión es de él. Entonces él nos está vendiendo a nosotros la herencia. Él nos está diciendo, esa herencia es viva y es para usted. Pero resulta que la fe es un tesoro que él nos da y esa fe tiene que ser ¿qué? Probada. Y dice en el verso 6 que tiene que ser como el oro, que aunque el oro perece, se muestra su calidad solamente cuando es pasado por el fuego. Las pruebas para usted y para mí como creyentes muestran en realidad si somos salvos o no somos salvos. Porque la prueba fortalece ¿qué? Su fe. Y entonces la fe al fortalecerse va a demostrar que el objetivo principal de ella, que es darnos la salvación, se va a manifestar. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la prueba es ¿para quién? Para el salvo. Así que cuando usted está pasando por una prueba, ¿qué quiere decir? Que usted está en los ojos de Dios y Él le está echando porras. Aquí en el verso, creo que es el verso 12, dice, los ángeles del cielo anhelan mirar el proceso que usted está viviendo porque saben que Dios es el que está interviniendo en ese proceso. Cuando la prueba viene es porque Dios está diciendo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A mí me encanta leer el libro de Job, porque dice en el verso 1 del capítulo 1 de Job, había en tierra de Uz un hombre llamado Job. El nombre Job significa el que soporta o el soportante. ¿Y qué pasó? ¿Qué le tocó pasar a Job? Soportar toda la cantidad de pruebas, exámenes que vino. Y me encanta porque dice el Señor, dice en el verso 1 de capítulo 1 de Job, había en tierra de Uz un hombre que se llamaba Job, el cual era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Él tenía 4 características que tienen los que son ¿qué? Salvos. Recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cuál es la otra? Se me olvida. Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que debe tener un salvo, pero esa perfección ¿de dónde viene? De Dios. Esa santidad ¿de dónde viene? Esa rectitud ¿de dónde viene? Ser apartado del mal, en resumidas cuentas, es santidad. ¿De dónde provienen? Dios es el que hace eso en nosotros, es el que nos da eso a nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando usted esté pasando por una prueba, mi querido hermano y mi querido amigo,
Cuando usted esté pasando por una prueba, quiere decir que usted está en la mano de Dios. Me encanta que en el capítulo 1 de Job, el Señor, el Eterno, Yahweh, le empieza a chicanear a quién. Me gusta mucho, dice en el verso 6. En aquel tiempo llegaron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. O sea, estamos hablando del plano cósmico. Se presentaron delante de Dios y entre ellos estaba Satanás. Y el Señor empezó a chicanearle. Oíste vos, Satanás mío. Oíste mío. ¿No has visto a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces le dice Satanás, ay, pues si usted lo tiene rodeado, ¿será que no va a ser próspero si usted lo tiene protegido? Cuando usted está pasando por prueba, adivine quién está chicaneando en el cielo. Y está diciendo, ay, mira, plano cósmico. Y otras criaturas que usted y yo no conocemos. Ay, mira, plano cósmico. ¿No han visto a mi sierva Hilda? Ah, soportando ese yerno horrible, ¿cierto? Ay, mira, yo me imagino eso. Y como a mí me gusta empelicularme con la palabra de Dios, a veces cuando estoy pasando por una prueba, pues mis pruebas son más bien cómodas. Mis pruebas son más bien domésticas. Yo sufro en la casa. Si fuere necesario, si fuere necesario, si fuera y coloca tiempo. ¿Cuánto tiempo? Dice, por un corto tiempo. Empelículese con esto, amada, que eso se lo quiero soltar a usted hoy. Cuando usted está pasando por esas situaciones difíciles, adivine quién está chicaneando con usted. El Eterno. Ayer yo estaba con una persona que lo operaron de cáncer. Yo estaba orando por esa persona. Dios ha hecho un milagro en esa persona. Le descubrieron una metástasis en el hígado, un punto, y resulta que los niveles de no sé qué sustancia en una persona sana están en 40, ¿cierto? Esa gente coloca términos, no los va médicos. Y resulta que esa sustancia en el cuerpo, para que sea una persona sana, tiene que estar en 40 puntos. Para una persona enferma se empiezan a subir 1 punto, 2 puntos, y creo que 1 punto es una distancia impresionante de enfermedad. Y este hombre tiene 80 puntos por encima de ese promedio. Y entonces cuando estábamos ahí hablando, él me decía, no, y eso a veces me tira al piso. Y yo le dije, no, 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 no. No se deje tirar al piso porque si usted está pasando por esta prueba, porque era necesario que usted pasara por esto para que Dios se glorificara. Y le dije yo lleno de fe en ese momento. Usted está pasando por eso porque entre más grande sea su tropel, más grande va a ser la gloria de Dios. Y cuando Dios empieza a chicanear con usted y conmigo, es porque la bendición, ¿cómo va a estar? Grande. Usted a veces piensa, escúcheme esto que le voy a decir. Usted y yo a veces pensamos que la bendición es en la parte económica. Nos limitamos porque esa es nuestra visión, una visión limitada. Una vez mi esposa me preguntó, ¿tú estás en pecado? Yo, oigan, a esta, respéteme, ¿cómo así que yo estoy en pecado? Y me enojé y todo. Y ayer hablando con ella, entendí que uno siempre es tan obtuso en la visión, porque ella me estaba diciendo, usted está en pecado, pero ella no me estaba acusando de adúltero, no me estaba acusando específicamente de lo que uno cree que es pecado. ¿Usted qué cree que es pecado normalmente en una iglesia? El pastor pecó y ahí mismo dicen, se le paró con otra vieja, es adúltero. El pastor pecó, eso es un fornicario, se robó la plata. O cualquier hermano, el hermano pecó. ¿Y usted con qué lo asocia? Uno siempre lo asocia a un cristiano lo asocia. Cuando un cristiano peca, lo asocia con lo moral. Automáticamente lo asocia con lo moral. Y cuando una persona no es creyente, ¿usted con qué asocia el pecado de esa persona? Con drogas, con licor, con homicidios. Es que ese es muy malo, se mató y tal. Pero según la Biblia, enojarme contra mi hermano es ¿qué? Es pecado. ¿Sí me va a entender? Entonces ella me decía, tú no estás en pecado. Yo le decía, no, ¿qué tal? Y ayer hablando yo decía, qué pena con Dios. Yo no estaba pecando como yo creí que ella me estaba preguntando a mí, pero sí estaba pecando en otra cosa, porque le estaba ocultando algo a ella, que para mí no era importante, pero para ella sí lo era. Y la relación entonces, ¿en qué se basa? En la transparencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, cuando usted está pasando por una... No. Pero porque mi visión, ¿cuál era? Mi visión era una visión de adúltero, respétame.
Póngale pues cuidado. Cuando usted está pasando por una prueba, por el fuego de una prueba, siéntase bienaventurado. Por tres razones. La primera, porque usted es salvo. Usted es heredero y su herencia es viva. No es una herencia cualquiera. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted está pasando por una prueba, es salvo. No lo vea desde la parte que, ay, ahora yo qué voy a hacer. Ahora se va a quedar sin empleo. Usted es salvo. Le va a dar la oportunidad a Dios de que se glorifique. ¿Cuándo? Para Dios es un corto tiempo. Nosotros somos los que prolongamos la bobada. Si duramos 40 años dándole vuelta al desierto o nos demoramos 40 días en llegar a la tierra prometida. Número uno, si usted está pasando por una prueba, ¿usted es qué? Salvo. Número dos, es porque Dios quiere chicanear con usted. Primera de Alexander 1:9. A Dios le gusta chicanear con usted. A Dios le gusta decir, Néstor, mi varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Natacha, la mujer más sujeta, la mujer más sumisa, la madre más abnegada. Dios quiere porque Él nos ve a nosotros como. Él no nos ve a ustedes, a usted y a mí como usted y yo nos vemos. Gracias a Dios, porque Él es Dios. ¿Usted se imagina que Él nos viera como usted y yo nos vemos? Ya nos había matado. Ya estábamos muertos. Usted y yo no hemos saboreado la gracia. Por el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es malo. El apóstol Pedro está diciéndole a los hermanos que estaban disque maduros pero desanimados, gracia y paz, o sea que multiplicada, porque la necesitaban. Necesitaban el óleo de la gracia en sus vidas para poder ser levantados de lo que estaban viviendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el objetivo principal de la prueba es ¿qué? Demostrar que usted es salvo. Ese es el objetivo principal. Si usted es salvo, entonces su fe es ¿qué? Auténtica. Y es un tesoro. Escuche bien esto. Según la Biblia, la fe auténtica no es esa que usted va caminando y su sombra tumba a la gente y que usted ora y se caen los demonios y sanan los enfermos. No. La fe auténtica es que si usted aún esté pasando por una prueba difícil, como dijo el hombre Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Puede que usted se caiga, pero ahí caído usted va a decir, Señor, levánteme, como dice el Salmo 145:14. Cuando el justo cae, el Señor, ¿qué hace? Lo levanta. El justo Dios lo sostiene. La verdadera fe no es pretender ser el más, la verdadera fe es estar dependiente de Dios. ¿Me estoy dando a entender? El objetivo de la prueba es que su fe sea ¿qué? Auténtica. O sea, lo que autentica, lo que certifica su fe es el objetivo de la prueba. ¿Están conmigo? Te siéntase bendecido por eso. El asunto es que a veces nosotros miramos más las circunstancias que la situación. Para cerrar este tiempo, lo que le pasó al hermano Pedro. Cuando el hermano Pedro vino el Señor Jesús hacia él fue el único que dijo, si eres tú, que yo vaya a donde tú estás. A Dios no le incomoda que usted lo pongan aprietos con pruebas. A Dios no le incomoda que usted lo rete. A Él no le incomoda. Porque lo que les decía al principio, a Dios le gusta que usted y yo sepamos qué nos está vendiendo. Él no nos está vendiendo letra pequeñita. Él nos está diciendo la verdad. Amén. Listo. Ese era el resumen, pues, de lo que es la herencia viva. La herencia viva está del verso 6 al 9. Ahora vamos a entrar en el mensaje de hoy. A mí sí me da risa. Yo sé que a ustedes no, pero a mí sí. Verso 13 al 16 dice así. Lo voy a volver a leer. De hecho, como estamos en una serie de Primera de Pedro, vamos a seguir. El mensaje de hoy se llama la conducta de un ¿qué? De un heredero. Entonces, ¿usted qué heredó? Algo que ¿en dónde está? En el cielo. Dice la Biblia que es ciertísimo que eso va a ocurrir. Entonces, ¿usted tiene una herencia o no la tiene? Por fe, usted tiene que decir, mi herencia está allá. Entonces, este mensaje es para los que creen. ¿Usted quiere creer? Listo. Entonces, resulta que a usted ya Dios le entregó la herencia. Ya se la entregó. Ya usted tiene su cupo reservado allá. Pero para poder entrar allá, entonces se necesita pagar el precio. ¿Y el precio cómo se paga? Pasado por candelita. Es como si a usted lo metieran a una piscina y en vez de meterlo a la piscina, en vez de pasarlo por una ducha, lo pasaran por un horno para que luego pueda entrar a la piscina
y recibir el refrigerio. Versos 13 al 16 dice, por tanto, ese por tanto a mí me fascina. Por tanto, o sea, por tanto, quiere decir que anteriormente Dios le está diciendo a usted, ¿usted tiene fe? Sí, Señor, yo tengo fe. Entonces prepárese porque va a ser ¿qué? Probada. Y coloca, así como se prueba el oro a través del fuego para que su fe sea auténtica. Por tanto, ¿ustedes son hijos de Dios? Sí, entonces dice, por tanto, ustedes van a pasar por persecución, pero tranquilos, que viene la gracia y la misericordia que se abunda. Ese por tanto me encanta. Y viene lo siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Para usted poder entender, para usted poder practicar la conducta de un heredero, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no se conformen a la corriente de este siglo, sino renovados por medio de la transformación de ¿qué? De vuestro entendimiento. En la Biblia dice que realmente el culto racional que debemos tener el culto que debemos tener los cristianos, ¿cómo tiene que ser? De la razón. A la mayoría de creyentes nos tildan de ignorantes, de brutos, de retrógrados, homofóbicos, una cantidad de cosas, de locos. Y la Biblia nos insta a hacer ¿qué? Cuerdos. Y enseguida les voy a hablar de algunos aspectos. Cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, a mí me gusta mucho leer varias versiones de la Biblia, porque al leer varias versiones, la versión que más me gusta a mí y que más aprecio que la versión del 60, con todo y sus falencias de interpretación, de traducción, es como la más fiel, la más eficaz. Hay una versión que dice, cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para aquel que no entiende mucho esto, ceñir los lomos del entendimiento, ceñir es apretar. Cuando le decían a uno pequeñito, amarre pues esos pantalones y sea varón. De ceñir los lomos es apretar, ponerse cómodo, fuerte. Hay una versión que dice, pongan a punto su mente. Cuando dicen pongan a punto su mente, quiere decir que hay que agudizar el sentido lógico de las cosas. Para usted poder ser realmente creyente, tiene que ser más cuerdo que cualquier otro. Ese aquel que le dice a usted que usted es loco, ese aquel que le dice a usted que usted escucha demonios y que eso es una locura, ese aquel que le dice a usted que usted definitivamente se volvió ignorante después de viejo, ese es el que está mal. Porque la Biblia lo está llamando a usted a decirle que si usted es heredero de la gloria de Dios, lo primero que tiene que hacer es volverse una persona ¿qué? Cuerda. Hay dos características que me llaman profundamente la atención en la Biblia. Una, el endemoniado gadareno. Evangelio según San Lucas capítulo 4, un hombre que tenía 6,000 demonios dentro. Y cuando el Señor Jesucristo se encontró con él, o sea, cuando el gadareno tuvo un encuentro con Jesucristo y fue libre, para resumir el cuento, cuando fue libre hubo dos características principales que la gente que estaba en el entorno se dieron cuenta de él. Dice, lo encontraron vestido y en su cabal juicio. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, hay dos cosas que transforman la vida. O sea, lo que antes era, ya no es. ¿Cómo caracteriza la Biblia de que era el endemoniado gadareno que mantenía en peloto, desnudo, debido a su misma locura? ¿Cierto? Entonces transformó Cristo esa situación y ya lo encontraron como vestido. Y dice, y en su cabal juicio. Entonces, ¿dónde está trabajando Dios? En la mente. Ahí opera el inicio de la salvación. ¿Empieza en dónde? En la mente, en el consciente. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. El otro episodio está en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 con el hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo derrochó todas sus riquezas y demás. Pero hay un texto donde dicen en el capítulo 16 de Lucas que el hijo pródigo dice, y volviendo en sí, cuando dice volviendo en sí quiere decir puso su mente ¿qué? A punto, ciñó sus lomos, volviendo en sí dijo, iré, reflexionó, recapacitó, iré a la casa de mi padre y me presentaré como un siervo, porque los siervos de la casa de mi padre comen mejor que yo. Volviendo en sí quiere decir que puso su mente ¿en dónde? A punto, o sea, razonó. Para usted poder entender la herencia que Dios le ha dado, usted tiene que empezar ¿a qué? A razonar.
pero no en un racionamiento humano, como dice la Biblia, un pensamiento, una sabiduría carnal, terrenal, animal y hasta diabólica. No, tiene que ponerle la lógica bíblica, la lógica de la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Dios quiere que usted empiece a su mente ponerla en sintonía. Hay personas que aparentemente están pasando por un problema psicológico, psiquiátrico. Resulta que cuando usted está pasando por una situación de esta, según la Biblia, está en el mejor terreno para operar la sabiduría que proviene de Dios, de lo alto. Aquel que no ve los dos cuadros no puede compararlos. Usted, para poder comparar las similitudes que hay entre el uno y el otro, tiene que mirar, encuentra las 7 diferencias. ¿Han visto eso? Encuentra las 7 diferencias. Cuando usted está pasando por un problema psicológico, mental, psíquico, psiquiátrico, que son sinónimos, cuando usted está pasando por eso, usted puede experimentar lo que anteriormente era cordura y lo que ahora es realmente la visión de cordura de Dios. Me voy a explicar. Para poder entender y mirar las dos diferencias, usted las tiene que vivir. Así que aquellas personas que están pasando por una situación de problemas aparentemente psiquiátricos están en un muy buen terreno, porque no están limitados solamente a este espacio. Lo que pasa es que es una información tan fuerte que en su esencia, en lo que es la persona, nunca había recibido esa información, entonces tiende a descomponerlo. Ustedes sabían que el ser humano, cuando está expuesto a un dolor intenso, el cuerpo se desconecta, por eso se desmaya. El cerebro, cuando hay un dolor muy intenso, cuando el umbral de dolor se pasa, el cerebro simplemente ¡puf!, apaga el switch, usted se desmaya. Cuando usted está pasando por problemas psíquicos, entonces quiere decir que usted aguanta, tolera, tiene un nivel de umbral más alto. Necesitamos acompañamiento ahí para que no se ahogue, se asfixie en esa situación, porque ahí es donde va a salir el otro cuadro y usted va a poder comparar. Necesitamos empezar a trabajar de esa manera. ¿Sí me estoy dando a entender? El acompañamiento viene primero de parte de Dios, porque Él está diciendo, usted está experimentando eso porque usted está pasando por prueba, porque usted es salvo. Si no fuese salvo, Dios permite que usted se meta con todos los bochinches. Yo sé que algunos me van a decir, ay, ¿cómo usted dice eso? Sí, Dios permite que haya gente, y eso lo dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, verso 5. Dios permite que el cuerpo de ciertas personas sea entregado al mundo, a Satanás, para que se intoxiquen de todo, para que al final puedan entenderlo, para que al final puedan entender que el espíritu le pertenece a Dios, que el alma le pertenece a Dios, así el cuerpo se apague acá. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Entonces resulta que lo primero que Dios quiere que usted haga para poder comportarse como un heredero, no como un religioso, sino como un heredero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Afinar el entendimiento. Si usted está pasando por una situación de, ¿cómo se dice cuando uno no está? Conflictos. Cuando está pasando por conflictos mentales, usted está en un momento muy bueno, porque ahí es donde Dios le va a usted a organizar todos sus pensamientos. Porque le está diciendo, no se conforme a esto que le está ofreciendo el mundo. El mundo le ofrece a usted que para estar bien tiene que estar bien económicamente. El mundo le dice a usted que para estar bien entonces tiene que tener cierto estatus de ropa, tiene que tener cierto carro. No, eso es lo que vende el mundo, no lo que vende Dios. De hecho, Dios nos vende a usted y a mí una herencia tan poderosa que usted y yo vamos a poder manejar las moléculas. Usted y yo no vamos a necesitar carro, vamos a volar, vamos a podernos desmoleculizar y pasar los muros, atravesar los muros. Hay gente que eso le llama locura, pero la Biblia le llama que eso es lo normal. La verdadera razón es esa. ¿Sí me voy a entender, santos de Dios? Entonces, ¿qué es lo primero que te hay que hacer? Colocar la mente a punto. No se conforme a este siglo. Cuando esté pasando por un conflicto mental, sepa que eso es lo que le está ofreciendo, ¿qué? El mundo, desde que a usted lo criaron. Desde que usted nació le han metido al niño. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo era un niño muy demasiado puro, diría yo. Cuando yo era pequeño, mi abuelo tenía unas canteras areneras en Bogotá. Y había una gente que eran los que nos cuidaban ese lugar. Bueno, no lo cuidaron mucho porque luego lo invadieron. Entonces eso es Ciudad Bolívar hoy en día. Y resulta que había unos muchachitos que mantenían
abrigaditos de aquí para arriba con ruana y bien, y gorritos y demás, pero de aquí para abajo sin calzoncillos. Y entonces yo me acuerdo que había un muchachito que llamaba Marco, y el muchachito mantenía jalándose el pene. Y póngale pues que iba a la crianza. La mamá le decía, Marco, cochino, no es coge pipí. Caca. ¿Qué le estaban diciendo al niño? Que el pene era ¿qué? Una caca. Y así mismo mucha información nosotros recibimos desde pequeños. Desde pequeñitos nos enseñan muchos moldes que el mundo ofrece. Por eso hoy en día está tan distorsionado el tema de la sexualidad. Porque desde pequeñitos nos malformaron. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios quiere que usted se ciña los lomos del entendimiento conforme a la palabra. ¿En qué debe pensar usted? Ahora viene la pregunta. ¿Con qué está alineada su pensamiento? ¿Su pensamiento está alineado con la palabra de Dios? ¿Su pensamiento está alineado al propósito de Dios? Usted me dirá, pastor, pero es que yo no conozco el propósito de Dios para mi vida. Pues mi querido, lo acabamos de leer. El propósito de Dios para su vida está en que usted empiece a entender que usted va a vivir eternamente. Que el plan de Dios es que usted, dice aquí en el verso 3, renazca de nuevo. El propósito de Dios es hacerlo a usted una nueva persona, una nueva criatura, no un nuevo religioso, sino una nueva criatura. Alguien con un pensamiento nuevo, diferente, inocente en la conducta, pero ágil en cuanto a la mentalidad perversa. Ágil para que no se deje seducir, eso lo vamos a mirar. Entonces, ¿dónde tiene alineado usted el pensamiento? Su pensamiento lo tiene alineado a Netflix, su pensamiento lo tiene alineado a Fortnite, a las filosofías de este mundo. ¿A qué tiene alineado? O sea, ¿a qué tiene amarrado usted su pensamiento? ¿Lo tiene amarrado a la pornografía? ¿Lo tiene amarrado a los conceptos que le enseñan en la universidad? ¿A qué lo tiene arraigado? Porque a lo que él lo tiene alineado, a lo que usted lo tenga ceñido, alineado, amarrado, así va a ser su comportamiento. Entonces no pretenda tener un pensamiento lógico y cuerdo cuando usted está viviendo contrario al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios está escrito en su palabra y cuando usted y yo nos metemos en la Biblia vamos a conocer el pensamiento de Dios. Alineemos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Entonces el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, para que usted se pueda conducir como un verdadero heredero, como un hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer es cambie su manera de pensar. O sea, ponga de las botas, amarres esos pantalones del pensamiento para que vea cómo va a cambiar su vida. No va a ser más religioso. Y enseguida vamos a mirar cómo se ve eso. Segundo, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Para qué usted y yo tenemos que afinar, poner a punto nuestro pensamiento? Dice para ser sobrios. Ser sobrios, si ustedes lo miramos rápidamente, lo comparamos, ser sobrio es lo contrario a estar ebrio. ¿Sí o no? Siempre se compara ebriedad o sobriedad con sobriedad, ¿cierto? Aquí la palabra para ser sobrios es no se deje seducir. Cuando su pensamiento está alineado a la palabra de Dios, su pensamiento está alineado a Dios, entonces la seducción que el mundo le ofrece a usted va a ser ¿qué? Mínima. Por eso dice aquí, si usted alinea su pensamiento, ciña su pensamiento al pensamiento de Dios, dice, sean sobrios. Cuando usted es sobrio, dice, no se va a dejar ¿qué? No se va a dejar seducir. El sobrio tiene dominio sobre sus emociones. El sobrio tiene dominio sobre sus pensamientos. Ustedes no han visto que siempre que hay un problema, de 10 personas, 9 se vuelven bochinchudos. ¡Ah! Se cayó el niño y todo el mundo empieza a correr y el niño para allá y eso lo tiran para un lado. Y, ¡ay! Eso es que desorden tan... Y pues cuando hay uno que dice, venga, organicémonos. El sobrio, ese no se deja seducir. Cuando usted es sobrio, no se está dejando seducir de situaciones y circunstancias que vienen en contra de usted. Les voy a poner un solo ejemplo, uno solo. ¿Usted a qué iglesia va? Ah, yo voy a la Comunidad Cristiana de Transformación. Ondejos mundanos. El sobrio, ¿qué va a decir? Va a comparar qué tan mundanos son o qué tan espirituales son con base en lo que dice la palabra de Dios. El sobrio, por colocar otro ejemplo, el que no se deja seducir, es aquel que le dicen, tengo 300,000 si me lo pasa por debajo.
300.000 si me lo pasa por debajo. ¿Ustedes no han hecho eso alguna vez? Yo sí lo he hecho. En algún momento lo hice también. Sobornar. Ya, yo le paso los 20.000 ahí en el carro para que pase la tecnomecánica. El que es sobrio no se deja seducir de eso. Desde el año pasado yo tomé la determinación de no hacerlo. Y Dios lo respalda a uno. Por colocarles ese ejemplo. El año pasado me fui para un CDA, XCDA, y dije, si el carro no pasa, yo voy y le arreglo lo que le tenga que arreglar, pero yo no les voy a dar plata. Una ya, señor Alexander Sierra, su carro pasó, tiene un defectico, pero su carro pasó, ya, Dios lo bendiga, yo corrijo el defectico. Simple. Este año, la misma, me fui para el mismo punto. Ya me conocen que soy evangélico. Entró el carro y pregúnteme si lo revisan con minuciosidad. Qué curioso que lo preguntes. Nada. Apenas me miran, se hacen señas entre ellos. Y ahí mismo pasa el carro. No se demora 20 minutos. Cuando usted toma la determinación de no dejarse, les estoy colocando ejemplo, no es que yo sea el más, no quiero ser pretencioso, modestia, apártate. No quiero, pero uno lo puede hacer. No se deje seducir. Mujeres, para los que les tienen ese problema, ustedes, que son una horda de carnales que les gustan las mujeres. A mí eso no me seduce, gracias a Dios. Cuando una mujer, que es la debilidad de la mayoría de nosotros los hombres, lo mira, gordito, no dejarse seducir, es tener, o sea, ser sobrio, sí. Yo, a más de una a más de una leche de María cochina, gas, sí, valórese, yo les he dicho, yo les he dicho eso, mi esposa sabe. Mija, no, mira con lo que voy, respetame, me siento como un objeto sexual. Para poder ser sobrio y no dejarse seducir, ¿usted cómo tiene que estar mentalmente? Afinado, afinado, parado. ¿Dónde comienza el tema? Sí, ya te voy a terminar. En el entendimiento. ¿Sabes quién es la loca de la casa? La mente. Las mujeres. Las mujeres, para las mujeres es una locura. Póngale pues que con quién estará. ¿Quién le estará mirando? Y empiezan a meterse en la película. Entonces cuando uno llega no mira sino que sospechan. ¿Dónde estabas? En tal parte. ¿Y con quién estabas? Cuando no es que tienen la videollamada. A ver, ¿qué vemos por ahí? Porque la mente, que es la loca de la casa, las está llevando a pensamientos. A mí me ha pasado. Yo a veces estoy por ahí en la calle y digo, mi esposa es una mujer muy inteligente, muy bonita. Es tan inteligente que se casó conmigo. Muy inteligente, bonita y demás y tal. Y entonces yo a veces pienso, es más, a veces yo veo manes cuando la miran. Y tiene un palito para los manes mayores que ella. Y yo los miro. Y la miro a ella. Y miro los comportamientos. Porque le da risa. Cuando la mente usted no la tiene ceñida, mija, ya vuela. Yo ya me imagino que me dejó y yo arrodillado rogándole. Sí. Yo le digo, así que la está mirando y ella, ¿cuál? Ser sobrio es no dejarse ¿qué? Seducir, ¿sí o no? Ser sobrio es no dejarse seducir. Termino ya esta parte de la conducta que debe tener una persona que ya heredó el reino de Dios. Una persona que ya heredó el reino de Dios, entonces, número 1, tiene que tener la mente afinadita, ceñir los lomos del entendimiento. Número 2, la capacidad de no dejarse seducir. Número 3, dice, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la palabra clave en esta parte final del texto es esperad. Número 1, ceñir el entendimiento. Número 2, sed sobrios. Número 3, esperad. Aquí la palabra esperad es confiar. Confiar. Y por eso Dios coloca el argumento. Esperen, confíen en aquel que tiene la gracia y la capacidad de manifestarse en aquel día para que usted tenga la certificación de que usted es hijo de Dios. ¿Cierto? Si usted y yo empezamos a practicar esos 3 elementos, número 1, la mente afinada. Número 2, la capacidad de no dejarnos seducir.
Y número 3, aprendemos a esperar en Dios. Entonces, el resultado de eso va a ser lo siguiente. Dice en el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías antes en nuestra ignorancia. ¿Cómo llama Dios a la vida que usted y yo teníamos antes? Ignorancia, ¿cierto? Como hijos obedientes, aquí no está diciendo, no está comparando al papá natural, no. Aquí es como hijos de Dios. Como hijos de Dios, como rescatados por Dios, como gente que se ciñe el entendimiento, como gente que piensa como Dios piensa, como gente que se resiste a las cosas que como Dios las resistió, dice en la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así, con ese pensamiento, como hijos obedientes, tengamos en cuenta que todo lo que nosotros vivíamos antes era ¿por qué? Ignorancia. Ignorancia no es brutalidad. Ignorancia es desconocimiento. Ignorancia es desconocimiento. Antes no conocíamos, hoy sí conocemos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pero esa gloria a Dios a usted le va a salir cara y se lo va a decir ¿por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, Dios le va a decir a usted, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban allá en Transformación que el pastor les dijo que ya conocían? Entonces ¿por qué la embarró? Mientras usted tenga más conocimiento, el juicio va a ser ¿qué? Pero no se asuste por eso, porque entre más conocimiento, más fuerza mental. Entre más conocimiento, entonces más sobriedad, más resistencia va a tener hacia lo malo. ¿Sí me va a entender o no, muchachos? Dice en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya termino con esto. Cuando la Biblia dice que Dios es santo y que ustedes tienen que ser santos, la palabra para santo en griego es agiasmos. Diga conmigo, agiasmos. En griego es agiasmos. Santidad es apartado con y para un propósito. O sea, Dios es ¿qué? Apartado, separado, ¿sí o no? Cuando se habla de santidad, yo quiero que usted me diga, dígame, alguno de ustedes, ¿qué es santidad para usted? Apartarse. Bueno, para ustedes es más fácil porque aquí hemos dado ese discurso. Lo voy a hablar para las personas que nos están viendo. Hay gente que cree que santidad es el aspecto externo. Exactamente. Yo soy santo porque no tengo pecado. Yo soy. Es más, yo me he encontrado con gente que dicen que ellos ya son santos y no pecan. Y yo los miro y digo, epa, pues, ¿cómo hay que llamarlo? ¿Cómo hay que llamarlo? Ya peco porque mintió. Yo conozco un pastor que él dice que ya está en el nivel de no pecado. Yo, decímelo pues. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero hoy les voy a voltear la arepa a todos los que nos están viendo. Resulta que la palabra santidad, agiasmos en griego, la raíz etimológica de la palabra agiasmos es anatema. Anatema, de ahí proviene el griego agiasmos. Anatema significa morir, matar, destruir, algo que es malo. Entonces, cuando la Biblia dice, sed santos como yo soy santo, el Señor nos está diciendo a usted y a mí, para poder ser santos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matar aquello que me seduce. Vamos a remitirnos al texto. Si hay algo que viene a mí y me seduce, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Entonces, si yo lo mato, ¿cómo estoy siendo? ¿Santo? ¿Sí me van a entender? Muchachos, mire, la santidad, cuando lo ve, mate eso que le hace pecar. Póngale pues cuidado. La santidad no es una meta. Diga conmigo, la santidad no es una meta. La santidad no es una meta. Hay gente que dice que la santidad es una meta. Yo llegué allá, pues ya soy santo, ya no peco. Mentiras diabólicas. La santidad no es una meta. La santidad no es como un monte que usted está subiendo el monte y cuando llegó al monte de la santidad empieza a hablar en lengua. Rambo, saca la bazuca, ya soy santo. No. La santidad no es una meta. La santidad es un estilo de vida. La santidad es un estilo de vida. ¿Cuándo se tiene que santificar usted? Y a toda hora, todos los días y a toda hora. La santidad es un estilo de vida. Cuando Dios dice sea santo, es porque su estilo de vida ¿cómo es?
santo y apartado para lo bueno siempre. O sea, lo que no te mata te va a hacer más santo. Si no te sedujo esa pornografía, si no te sedujo esa mujer, si no te sedujo ese hombre, si no te sedujo esa platica, si lo que no te seduzca te va a hacer ¿qué? Ese mal genio, esa irita. Más adelante en el capítulo Dios empieza a hablar de eso. El capítulo 2 es hermoso para hablar de eso. Aquello que a usted no lo mata, ¿qué lo hace? Resulta que la palabra, diga conmigo, agiasmos. Agiasmos es ¿qué? Santidad y anatema. Cuando hay algo que viene en contra de usted, que lo mata a usted, ¿qué hizo con usted eso? No fue santo, sino que fue anatema. Pero cuando viene algo que es de parte de Dios hacia usted y mató lo malo, entonces ¿qué es? Agiasmos, es santidad. Cuando viene lo malo y lo seduce, ¿cómo se fue? Anatema. Pero cuando viene lo malo y usted pasó esa prueba, entonces ¿cómo fue? Santo. Entonces la santidad no se refleja en la ropa. La santidad se refleja ¿en dónde? En el estado del corazón. Porque es un estilo de vida. La santidad no es una meta, la santidad es un estilo de vida. Yo conozco gente, es más, termino con este ejemplo. Hace como 20 años yo abrí una iglesia, el Señor me permitió abrir una iglesia en un pueblo que se llama Marinilla, Antioquia. Y había una señora que yo cada 8 días iba al parque del pueblo a evangelizar. Yo era de los que salía con megáfono y Cristo les ama y tiene un plan maravilloso para su vida y tal. Y había arrepentidos y convertidos al evangelio. Había una señora que yo la veía a ella y yo nunca le prediqué el evangelio porque yo creí que era evangélica. Tenía el cabello largo, se vestía desde aquí hasta abajo. Resulta que en ese pueblo, esa iglesia creció por una niña de 9 años, que yo tampoco la evangelizaba porque era niña, hasta que un día la niña me dijo, yo quiero que me hable de Dios. Y yo evangelicé a esa niña. Y con la familia de esa niña fue que comenzamos la iglesia. Y un día la niña me dijo, ¿y usted por qué no evangeliza a esa señora? Yo, pues porque ella es evangélica. Y me dijo, no, ella es prostituta. Entonces, el hábito no hacia el monje. Yo creía, y yo, es más, yo decía, uy, esa vieja es muy santa. Porque tenía el pelo largo y tal. ¿Sí me? Amados, ese día a mí mi mente se me transformó. El hábito no hacia el monje, no hacia el monje. Dice de cuál es el convento, pero no. Yo conocí un pastor una vez que le descubrieron 7 mujeres con las que tenía relaciones sexuales en la iglesia. Y el pastor dijo estas palabras. Yo estaba en esa reunión de pastores cuando dijo eso. Es que yo nunca eyaculé, entonces es como si nunca hubiera hecho nada con ellas. Y la Biblia dice, sencillo, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mire a una mujer en su corazón y la codicie ya es adúltero. ¿Cierto? La santidad, repita conmigo, la santidad no es una meta. La santidad es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Usted puede ser un santo que peca. De hecho, eso somos nosotros. Somos santos que pecamos. Como les dije ahorita, somos santos que pecamos. Como les dije ahorita, cuando usted se ciñe los lomos y renace de nuevo, el verdadero cristiano no retrocede. El que es salvo es probado. Y el que es salvo se cae, pero el Señor lo levanta. El salvo no vuelve atrás. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, Dios eterno, a que nuestra vida, Dios mío, sea consagrada a ti. Ayúdanos, Dios mío, a que nosotros podamos